El cuadrante del flujo de dinero, guía del padre rico hacia la libertad financiera. ¿Has soñado alguna vez con entregar tu preaviso, salir de la carrera de la rata y vivir una vida de abundancia? No eres el único, pero para muchos de nosotros, esos sueños seguirán siendo solo eso, sueños, no para el autor Robert T. Kiyosaki. Él tomó esas fantasías y las convirtió en la opulencia y la libertad de las que disfruta hoy. Su propio padre había sido un funcionario con exceso de trabajo que cayó en la deuda y la ruina financiera. Cuando Kiyosaki vio cómo le ocurría esto a su padre, juró que nunca dejaría que le ocurriera a él. Y así, aprendió a crear riqueza allí donde estuviera. En este Blink aprenderás los valores fundamentales que Kiyosaki ha aplicado a su propia vida, a lo largo de décadas de exitosas inversiones y creación de empresas. Más que técnicas específicas, llegarás a comprender los principios generales que le han guiado a lo largo de su éxito. Con un poco de suerte, tú mismo los aprenderás. ¿Deseas ganar libertad financiera? Entonces comencemos. Imaginemos que dibujas un simple signo más en un trozo de papel. ¿Qué ves? Dos líneas, una horizontal y otra vertical, ¿verdad? Estas líneas dividen 4 espacios en blanco, y esos 4 espacios se llaman cuadrantes. ¿Qué son estos 4 cuadrantes? Cada uno está etiquetado con una letra, E, P, G e I. A la izquierda del signo más están los cuadrantes E y P. La E significa empleado y la P pequeña empresa o autónomo. Y en el lado derecho tenemos los cuadrantes G e I. La G significa gran empresario y la I inversor. Ahora bien, dependiendo de cómo te ganes la vida, pertenecerás a uno de estos 4 cuadrantes. A lo largo de tu vida puede que ganes dinero solo de uno, de un par o de todos estos cuadrantes. Tomemos el ejemplo de un médico que trabaje hoy en Estados Unidos. Podría decidir ganarse la vida como empleado. Puede hacerlo incorporándose a la plantilla de un gran hospital o compañía de seguros, trabajando para el gobierno en la sanidad pública o convirtiéndose en médico militar. En otras palabras, aceptando un trabajo de 9 a 5. Ese mismo médico también podría optar por ser autónomo, y abrir una consulta privada. Montaría una consulta, contrataría personal y se haría una lista privada de pacientes. Sigue siendo un trabajo duro, pero tendría más control. Como tercera opción, este médico podría decidir convertirse en una gran empresario. Podría tener su propia clínica y contratar a otros médicos. En ese caso, probablemente contrataría a otra persona, un gestor empresarial, para dirigir la organización. Así, sería dueña de la clínica, pero no tendría que trabajar en ella. Por otro lado, podría seguir trabajando como profesional de la medicina y ser propietario de un negocio no relacionado con la medicina. Como médico con altos ingresos, probablemente también tendría ingresos invertibles, así que mientras ejerce la medicina, dirige su clínica o supervisa su negocio, también podría convertirse en un inversor. Podría hacerlo invirtiendo en acciones o propiedades. Hasta aquí, todo muy sencillo, ¿verdad? Esta es la estructura básica de nuestra sociedad. Todos estos cuadrantes requieren capacidades y características personales diferentes. Algunas personas encuentran su lugar en la vida y son felices en cualquier cuadrante en el que acaben. No hay una elección correcta o incorrecta. Pero, ¿y si quieres ser económicamente libre? ¿Y si quieres escapar del mundo del trabajo y la monotonía? Entonces tendrás que pasar de los cuadrantes E y P a los cuadrantes G e I. En pocas palabras, de trabajar a poseer. Veremos por qué en la siguiente sección. Cuando Robert Kiyosaki crecía en Hawái, tenía 2 figuras paternas. Uno era su padre biológico, que trabajaba para el gobierno. El otro era el padre de su amigo Mike, un empresario e inversor. Llegó a conocerlos respectivamente como su padre pobre y su padre rico. Al observar sus vidas, empezó a aprender lecciones fundamentales sobre el trabajo y el dinero. En apariencia, el padre biológico de Kiyosaki tenía éxito, estaba bien educado y era muy respetado. Había sido un estudiante excelente y había ascendido hasta llegar a jefe de educación del gobierno hawaiano. Sin embargo, como empleado del gobierno, estaba abrumado de trabajo, su calendario estaba repleto de citas y siempre estaba viajando. Como resultado, tenía muy poco tiempo para estar con su familia o para disfrutar de su otra pasión, leer libros. Y a pesar de su prestigioso cargo en el gobierno, también tenía poco dinero. Por muy inteligente y cotidiano que fuera, seguía creyendo en el mito central de nuestro tiempo, que trabajar duro sin invertir puede darte seguridad financiera.
Esto se debía a que, a pesar de su buena educación académica, había tenido una educación financiera deficiente. De hecho, no creía que existiera tal cosa como la educación financiera y se burlaba abiertamente de cualquiera que tomara clases sobre inversión o bienes inmuebles. En cambio, el padre de Mike, empresario e inversor, siempre parecía tener tiempo y dinero. De hecho, parecía tener más tiempo para el autor que su padre biológico. El padre de Mike era todo lo que el padre pobre del autor despreciaba. No tenía educación formal, pero sabía mucho de cosas como dividendos y valoración de tierras. Hacía tiempo que había decidido que en lugar de pasar todo su tiempo en los cuadrantes E y P, intentaría escapar de las fatigas del trabajo de 9 a 5. ¿Y qué hizo? Al principio de su vida, y poco a poco, compró propiedades. Con el tiempo, construyó un imperio hotelero. Así, mientras recibía el desprecio de la gente culta, también empezó a recibir ingresos pasivos de todos sus hoteles. Puede que otros se burlaran de él, pero ahora tenía todo el tiempo del mundo. Incluso podría leer todos los libros que a sus críticos les encantaría leer si dispusieran de tiempo. Un día, mientras el autor estaba en casa de Mike, su padre rico le sentó y le contó una historia. En muchos sentidos, fue el comienzo de su educación financiera. Kiyosaki no lo sabía entonces, pero esta historia explicaría la diferencia esencial entre los que están en los cuadrantes E y P y los que están en los cuadrantes G e I. La historia era así. Érase una vez un pueblecito pintoresco. El único problema era que no tenía suministro de agua. Para remediarlo, los ancianos del pueblo decidieron contratar a 2 hombres, Ed y Bill. El primer contratista, Ed, se puso a trabajar inmediatamente. Decidió llevar 2 cubos de acero a un lago cercano, llenarlos y llevarlos de vuelta él mismo. Tardó horas en llenar él solo el depósito de agua del pueblo. Al final del día estaba completamente agotado, pero al menos ganaba dinero con su trabajo. El otro contratista, Bill, desapareció durante un tiempo, lo que alegró a Ed porque ahora no tenía competencia. Pero Bill no se quedó de brazos cruzados. En lugar de comprar 2 cubos de acero para transportar el agua, Bill había escrito un plan de negocio, creado una sociedad, encontrado inversores, contratado a un presidente y reunido un equipo de construcción. En un año, el equipo de Bill había construido una tubería de acero inoxidable que conectaba el pueblo con el lago. Luego, en un abrir y cerrar de ojos, Bill amplió su tubería a otros pueblos. El agua que suministraba era más limpia, más barata y más fácil de conseguir que la de Ed. En poco tiempo estaba ganando dinero con todo el sistema que había creado. Pronto dejó de trabajar. El pobre Ed, en cambio, se estaba matando a trabajar solo para llegar al punto de equilibrio. Al final, Bill vendió su negocio de tuberías y se jubiló con una gran fortuna. Ed, sin embargo, solo pudo contemplar con tristeza cómo sus hijos decidían no hacerse cargo de su empresa de cubos de agua y se mudaban a la ciudad. La sencilla historia de Ed y Bill es la diferencia fundamental entre los cuadrantes izquierdo y derecho, trabajar duro y trabajar con inteligencia. Hoy vivimos en lo que se define aproximadamente como la era de la información. Esta era comenzó alrededor de 1991. Marcó el final de la era industrial, ya que las nuevas tecnologías permitieron a las empresas mover su dinero por todo el mundo a la velocidad del rayo. También fue el principio del fin de los empleos seguros y sindicados y de las buenas pensiones públicas. Pero muchos de nosotros aún no nos hemos adaptado a los tiempos. De hecho, muchos de nosotros seguimos pensando como nuestros abuelos. Es decir, si trabajamos duro y pagamos nuestros impuestos, esperamos que el gobierno sea responsable de nosotros más adelante en la vida. Lamentablemente, este tipo de acuerdo es poco práctico hoy en día. Por ejemplo, se calcula que en 2020 habrá más de 100 millones de estadounidenses que esperen algún tipo de ayuda gubernamental. Entre ellos habrá empleados federales, veteranos del ejército, profesores, otros empleados públicos y jubilados que esperan recibir pagos de la seguridad social. Y tienen razón al esperar ayudas. Pagaron al sistema y se les prometió algo a cambio. Sin embargo, parece poco probable que esas promesas se cumplan plenamente. El coste es sencillamente demasiado alto, y si el gobierno sube los impuestos para pagar estas promesas, los ultrarricos simplemente escaparán a países con impuestos más bajos. Así que la vieja sabiduría, que trabajas duro y luego el gobierno cuida de ti, es errónea. Entonces, ¿qué debes hacer? Para alcanzar la seguridad financiera a lo largo de tu vida, será mejor que te muevas hacia uno de los cuadrantes de la derecha, G o I, propiedad de grandes empresas o inversión,
Una vez más, la experiencia de sus dos figuras paternas enseñó a Kiyosaki una lección vital en este sentido. Su padre biológico trabajó duro como funcionario del gobierno y esperaba tener seguridad en su vida posterior. Pero entonces, un desacuerdo político le costó el puesto y lo incluyeron en la lista negra del gobierno hawaiano. Se quedó de piedra. Sin experiencia en los cuadrantes G e I, intentó algunas aventuras empresariales, pero fracasaron y se hundió en profundas deudas. Con amargura, se dio cuenta de que no había nada que pudiera atraparle en su caída. Por otro lado, el padre rico de Kiyosaki había creado un sistema de ingresos pasivos, un conducto continuo de dinero en efectivo que fluía hacia su cuenta bancaria. Había entrado en el cuadrante I al principio de su vida y eso le protegió durante el resto de sus días. Escuchando a su padre rico, Kiyosaki aprendió las diferencias fundamentales entre las personas de los distintos cuadrantes. Se dio cuenta de que sus tipos de personalidad eran fundamentalmente diferentes en su relación con el trabajo y el dinero. En primer lugar, veamos el cuadrante E. Son los empleados de las organizaciones. Alguien que gravita naturalmente hacia este cuadrante utilizará a menudo palabras como seguridad y beneficios. Necesitan sentir seguridad en forma de contrato, sueldo regular y prestaciones laborales, y a menudo les mueve el miedo al riesgo y a la indigencia económica. Los empleados pueden ser conserjes o presidentes de empresas. No es lo que hacen lo que les define, sino la seguridad contractual que han elegido. En segundo lugar, está el cuadrante P. Son los autónomos o los propietarios de pequeñas empresas. A estas personas les gusta ser su propio jefe. Cuando se trata de dinero, no les gusta que otros determinen sus ingresos. Si trabajan duro, esperan que se les pague bien. Por el contrario, si no hacen un trabajo decente, entienden que ganarán menos. Suelen ser perfeccionistas. Creen que nadie puede hacer un trabajo mejor que ellos. Para ellos, la independencia es más importante que el dinero, y también les mueve el miedo. En este caso, el miedo a perder su independencia. En tercer lugar, llegamos al cuadrante G, los grandes empresarios. En muchos sentidos, son lo contrario de los del cuadrante E. Les gusta rodearse de personas inteligentes de todas las demás categorías. Su principal talento es delegar. Henry Ford fue un ejemplo clásico. No era el analista financiero o el ingeniero mecánico con más talento, pero era brillante contratando a otros para que hicieran esas cosas por él. Los del cuadrante G son capaces de dejar toda su operación en marcha sin hacer nada. En cambio, supervisan un sistema que sigue haciéndoles ganar dinero. Por último, llegamos al cuadrante I, los inversores. Este cuadrante suele ser el reino de los ultrarricos, y lo que les caracteriza es su capacidad para asumir riesgos calculados. Como los jugadores, no temen la volatilidad, pero a diferencia de los jugadores, les gusta investigar su riesgo para que no sea una perspectiva tan peligrosa. Un gran inversor como Warren Buffett es capaz de aceptar el peligro de un mundo financieramente volátil al tiempo que se asegura de comprender, mejor que nadie, todos los riesgos que conlleva. Este es el rasgo clave para cualquiera que desee alcanzar la libertad financiera. Si estás escuchando este Blink, probablemente estés interesado en la libertad financiera. ¿Y quién no? Significa tener tiempo para hacer lo que te gusta, ya sea viajar por el mundo, coleccionar arte o bucear con mantarrayas. Pero, ¿cómo se llega a ese punto? Bueno, si te fijas en cómo han vivido muchos de los más ricos, verás que han seguido un camino similar. Si te fijas en cómo se hicieron ricos personas como Bill Gates, Rupert Murdoch y Warren Buffett, primero estaban en el cuadrante G y luego pasaron al cuadrante I. La razón es muy sencilla. Para hacerse rico es importante acumular capital, y la forma más segura de hacerlo es invirtiendo en acciones, fondos o propiedades. Pero para invertir eficazmente necesitarás un flujo de capital y tiempo. Y la mejor forma de conseguirlo es montar un negocio que te permita ganar dinero mientras duermes. Al igual que el padre rico de Kiyosaki y su imperio hotelero, esto significa crear todo un sistema que pueda funcionar incluso cuando tú no estés presente, y a menos que dispongas de ese dinero en efectivo, tus inversiones estarán limitadas. En cambio, cuando inviertes astutamente grandes sumas de dinero, puedes pasar de la seguridad financiera de la propiedad de un negocio a la verdadera libertad financiera de la inversión a gran escala. Hay otra buena razón para seguir este camino. Si puedes triunfar en los negocios, estarás bien equipado para convertirte en un gran inversor. Instintivamente, comprenderás qué modelos de negocio producirán rendimientos de inversión mejores y más duraderos.
Sin esta perspicacia empresarial posiblemente te estés abocando al fracaso inversor. Muchas personas de los cuadrantes E y P intentan pasar rápidamente al cuadrante I, pero como no tienen experiencia de lo que constituye un gran sistema empresarial, hacen inversiones terribles. Y sin una gran organización propia, tendrán fondos limitados para invertir. Eso hace que sus inversiones sean aún más arriesgadas. Ahora bien, tal vez no desees crear o dirigir una gran empresa, pero aún así te gustaría invertir. Si este es tu camino, al menos deberías conocer los distintos tipos de inversores. Haremos precisamente eso en la siguiente sección. Para la mayoría de la gente, convertirse en inversor es una perspectiva desalentadora. Es como aprender a hacer surf en una playa conocida por sus tiburones tigre. Sin embargo, con un poco de educación, un principiante puede convertirse en un inversor seguro de sí mismo. ¿Qué diferencia a un principiante de, por ejemplo, Warren Buffett? En primer lugar está el nivel 0 de inteligencia financiera. Lamentablemente, la mayoría de nosotros pertenecemos a esta categoría. Son las personas que no tienen nada que invertir, aunque sean temporalmente acomodadas. Eso se debe a que se endeudan más de lo que les permiten sus ingresos. Para que se conviertan en inversores, primero deben equilibrar sus finanzas básicas. En segundo lugar, está el nivel de los ahorradores que pierden. Como su nombre indica, también se trata de un nivel de analfabetismo financiero. La sabiduría aceptada ha sido que el mero hecho de ahorrar dinero significa seguridad financiera más adelante, pero los niveles de interés son muy bajos en la economía moderna, por lo que hay muy poco rendimiento si te limitas a aparcar tu dinero en una cuenta bancaria. Y como vimos con la crisis financiera de 2008, quienes habían ahorrado su dinero en bonos, es decir, préstamos del gobierno, empaquetados en fondos de jubilación, a menudo vieron sus ahorros aniquilados. Ahorrar no es suficiente. El tercer nivel es el del inversor demasiado ocupado. Se trata de personas que simplemente entregan su dinero a un asesor financiero. Aunque estos inversores suelen tener más éxito que los dos primeros grupos, siguen corriendo un gran riesgo. Como muchos descubrieron tras la crisis de 2008, su experto de confianza no era nada de eso y perdieron grandes cantidades de sus inversiones. Esto se debe a que confiaron su dinero a personas que no eran inversores de éxito. Más bien, solo eran empleados de empresas de asesoramiento financiero. En cuarto lugar, llegamos al nivel soy un profesional. Este es el primer tipo real de inversor. Se trata de personas que se informan por sí mismas sobre la inversión, por ejemplo, en acciones o bienes inmuebles, y hacen su propia investigación en profundidad. Gracias a ello, se centran más en sus inversiones y desarrollan una educación financiera que les servirá durante toda su vida. En nuestro precario mundo, todos haríamos bien en alcanzar este nivel de conocimientos, hagamos lo que hagamos. Una educación financiera es en sí misma una gran inversión. Por último, tenemos el nivel capitalista. Es el nivel de Warren Buffett. Implica dos pasos. Primero, te conviertes en un exitoso G o propietario de un negocio. Luego, inviertes tu capital en inversiones más arriesgadas. Es el mejor camino hacia las grandes riquezas, pero también es la montaña más empinada que hay que escalar. Si construir un imperio empresarial no es tu ambición, entonces el nivel de inversor, soy un profesional, es más alcanzable. No siempre somos racionales. A veces, lo irracional es lo que nos hace humanos, como cuando nos enamoramos. Sin embargo, con el dinero, nuestra irracionalidad puede ser un verdadero problema. Muchos de nosotros tenemos miedos ilógicos sobre todo tipo de cosas. Por ejemplo, cuando Kiyosaki estaba en las Fuerzas Aéreas de joven, asistió a una clase sobre cómo sobrevivir en la naturaleza, por si su avión era derribado. Un día, su clase tenía que aprender a comer serpientes. Cuando el profesor sacó una inofensiva serpiente de jardín, uno de los alumnos, un joven piloto machista, saltó, gritó y salió corriendo de la clase. Su fobia a las serpientes le dominaba y por mucho que intentara controlarla, no podía. Como ocurre con las serpientes, el dinero también puede provocar fobias profundas. Invertir tiene el poder de convertir a personas que, por lo demás, son racionales, en despojos que farfullan, despojos que, al igual que aquel piloto, saltan, gritan y salen corriendo de la habitación. La verdad es que a mucha gente le cuesta pensar lógicamente sobre el dinero. Es un tema emocional porque es vital para nuestro bienestar. No hay más que ver cómo se comportan los mercados financieros. No se mueven racionalmente en absoluto, sino que saltan y caen erráticamente, impulsados por el miedo y la codicia. Pero cuando se trata de dinero, es importante que tu lógica triunfe sobre estos sentimientos. De hecho, invertir en propiedades o en bolsa no tiene por qué ser tan arriesgado y aterrador. Al igual que el juego de mesa Monopoly, las reglas son muy sencillas.
Cuando te desanime el miedo a perder, recuerda la mejor forma de ganar al juego. Asegúrate tantas casas rentables como puedas. En el mundo real del dinero, esas casas podrían ser cualquier cosa, desde propiedades en alquiler hasta acciones, pero se aplica la misma lógica. Es un verdadero don ser capaz de ver el dinero racionalmente y luego aprender a ganarlo. Kiyosaki aprendió esto muy pronto. Mientras luchaba por el éxito financiero, él y su mujer se encontraron sin hogar, viviendo en su coche. Pero en lugar de ceder al miedo justificado y abandonar sus sueños, sabían que, si se mantenían en su camino, triunfarían. Así que construyeron lenta y deliberadamente un negocio lucrativo. 4 años después, eran millonarios. La mayoría de nosotros conocemos el dicho, un viaje de 1000 millas comienza con un solo paso. Pues bien, cuando hablamos de dinero, es mejor decir, un viaje de 1000 millas comienza con un paso de bebé. Alcanzar la libertad financiera significa emprender un largo viaje. Por tanto, debes desconfiar de intentar hacerte rico a corto plazo. La verdad es que nadie se ha hecho rico y, lo que es más importante, se ha mantenido rico, pensando solo a corto plazo. Hoy en día estamos rodeados de planes para hacerse rico rápidamente, esos interminables cursos y libros que prometen riqueza inmediata. Muchos de ellos suenan maravillosos, pero en realidad a la única persona a la que van a hacer rica es a la que los vende, y la persona que los vende muy a menudo tardó mucho tiempo en acumular su riqueza. Con demasiada frecuencia queremos gratificación inmediata. Todo parece estar orientado a conseguir lo que queremos tan pronto como lo queremos. Pero como dice el refrán, Roma no se construyó en un día. De hecho, muchos de los mayores inversores empezaron con poco y fueron ascendiendo. Recuerda que incluso Warren Buffett empezó vendiendo chicles de puerta en puerta. Por tanto, debes empezar poco a poco y establecer objetivos alcanzables. No te exijas demasiado a ti mismo ni a tus finanzas con las prisas por hacerte rico. Y pensar a largo plazo significa enfocar el futuro de forma pragmática. El futuro, por desgracia, significa menos seguridad laboral, ya que la era de la información promete ser muy volátil. Así que, aunque ahora tengas un trabajo maravilloso y bien pagado, no te vuelvas adicto a ganar dinero de esa manera. Es poco probable que dure para siempre. Teniendo esto en cuenta, tu mejor forma de alcanzar la libertad financiera es mediante inversiones compuestas a largo plazo. ¿Qué es una inversión compuesta? Significa empezar tus inversiones ahora, por pequeñas que sean, y volver a invertir tus dividendos o beneficios en tus inversiones. Ahora, tu inversión es mayor, por lo que tus beneficios también serán mayores. Al final, tus beneficios son cada vez mayores. Como dijo Albert Einstein, el interés compuesto es la octava maravilla del mundo. Para alcanzar la libertad financiera, también debes invertir en otra cosa, tu educación financiera. Puede ser igual de crucial para tu seguridad a largo plazo. Un buen conocimiento del mercado bursátil o del sector inmobiliario puede ser mucho más útil que una arriesgada cartera de inversiones. Así, aunque el futuro se vuelva inestable, tendrás las herramientas para retomar el camino hacia la libertad financiera. Hay 4 formas distintas de ganar dinero: como empleado, siendo autónomo o dirigiendo una pequeña empresa, siendo propietario de una gran empresa o invirtiendo. Aunque no existe una única forma correcta de vivir tu vida, si quieres alcanzar la libertad financiera, lo mejor es pasar a ser propietario de una gran empresa y a invertir. E incluso si no quieres convertirte en propietario de una empresa, invertir sigue siendo vital, ya que te proporcionará una fuente pasiva de ingresos durante toda tu vida. Como el dinero es tan vital, suele ser un tema muy emocional, pero en cuanto seamos capaces de abordar los riesgos financieros con objetividad, podremos tomar las riendas de nuestras vidas. Esperamos que hayas disfrutado este Blink y hasta la próxima.